Bueno, buenas noches. Hoy nos está acompañando la doctora Claudia Valdés, magíster en Psicología Clínica y de Familia, evaluadora de trabajos de grado, con muchísima experiencia en el campo social. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Este espacio va a ser muy gratificante para el grupo de maestrantes de Psicología Comunitaria. Para contextualizarla un poco, este curso se llama Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria y desde el curso se ha generado pues una tarea en conjunto y es la elaboración de una propuesta de intervención partiendo del tema de acción colectiva liderada por víctimas del conflicto armado en Colombia. Y pues yo específicamente he decidido trabajar con la comunidad indígena Cancuama. Considero que es un tema que nos toca, pues ya que estamos ubicados en el municipio de Valledupar. Y precisamente el modelo que consideramos pertinente trabajar con este tema es el de empoderamiento. Entonces, pues conocemos de la afectación que esta comunidad indígena ha tenido, como es el desplazamiento forzado de grupos alzados en armas, por ejemplo, asesinatos de líderes, la quema de algunas de las cancuras, y todo eso ha hecho que de una u otra forma se pierda, ¿no?, todo ese tema de identidad cultural y que se vive actualmente una fuerte aculturación. Entonces, la pregunta o la primera pregunta que quiero hacerle es si considera que es una problemática relevante y pertinente en el municipio de Valledupar. Bueno, más, no solamente en el municipio de Valledupar, yo pienso que el tema del enfoque diferencial para hacer procesos de intervención desde la psicología comunitaria es importante para Colombia, no solamente desde el punto de vista legal, ¿verdad? La ley 1448 en sus decretos reglamentarios, por una parte, enfatizan en ese enfoque diferencial, en ese enfoque étnico, pero es relevante en Valledupar teniendo en cuenta que Valledupar tiene más de 5 pueblos indígenas, entre esos los cancuamos. Y el pueblo indígena Cancuamo ha sido un pueblo simbólico, ha sido un pueblo donde se ha visibilizado mucho más el tema del conflicto armado, ¿verdad? No solamente por lo que tú te decías del proceso de aculturación, sino también por todo el proceso de segregación, desplazamiento, y que es interesante saber cómo o ver cómo es que este pueblo, aún años después, ¿verdad? De alguna manera, ese desarrollo dentro de la cosmovisión indígena se ha ido obstruyendo, se ha ido paralizando. Y se hace mucho más relevante porque es diferente intervenir en una comunidad urbana, por ejemplo, a una comunidad rural que además tiene una cosmovisión diferente a la cosmovisión occidental. Entonces ahí no solamente es el tema de tierras, sino también no es el tema de tierras como podría ser en el casco urbano de Valledupar o como podría ser en un municipio o otra zona rural, sino es algo que tiene que ver con el territorio. Y el territorio como parte desde su cosmovisión, ¿verdad? Como parte de la madre tierra y todo el sentido y el significado simbólico que tenía el territorio para ellos. Y también, o sea, los líderes para ellos, más que ser unos representantes políticos, también son unos representantes espirituales, son unos acompañantes espirituales. Entonces, en ese sentido, las afectaciones de psicológicas, psicosociales, económicas, son interesantes hacer procesos de intervención como parte del proceso de reparación a las víctimas de esta comunidad. Bueno, y la segunda pregunta, volviendo a esa parte de que pensamos utilizar dentro de esta propuesta el modelo de empoderamiento, ¿considera apropiado la utilización de este modelo para atender esta problemática social? Pienso que el empoderamiento
posibilita dos cosas. Uno es visibilizar, es decir, se visibilizan no solamente las afectaciones del conflicto armado, sino las necesidades actuales que evidentemente sí están atravesadas por el conflicto, y por otro lado se hace incidencia. Y la única manera de hacer incidencia es empoderando a las comunidades. Es decir, tú no puedes hacer incidencia hablando en tercera persona, sino la incidencia tiene que emerger desde las comunidades mismas. Entonces, en la medida en que primero es que se reconozca, porque es que el empoderamiento lleva a que tanto los que están interviniendo como ellos se reconozcan no solamente las afectaciones, sino que reconozcan sus potencialidades, reconozcan sus recursos, y a partir de ese reconocimiento de sus recursos comiencen a crear lazos y a crear propuestas, y estas propuestas conlleven a la incidencia política. Yo pienso que es importante. Bueno, en dos sentidos. Una parte, porque posibilita, como tú decías, una intervención mucho más clara de que no solamente qué necesitan, sino desde la visión que ellos como comunidad étnica lo solicitan, lo que es necesario para ellos como comunidad étnica. Pero dos, porque en la medida en que se haga ese empoderamiento, en la medida en que se haga incidencia, también los procesos de justicia, de reparación, van a ser mucho más, no se van a acelerar, pero sí se van a focalizar mucho mejor. Si tú ves en todo el programa de restitución de tierra, y el tema indígena se toca pero no se profundiza, ¿verdad? Entonces, lo que busca el empoderamiento de alguna manera es respetar la cosmovisión indígena, reconocer los recursos de la comunidad indígena, en este caso la comunidad Cancoama, y por otro lado lograr la incidencia, y al lograr la incidencia de alguna manera se contribuye a que no se perpetúe la injusticia que hay en esos pueblos indígenas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia. Va a ser muy útil para todo el grupo de maestrantes. Gracias por su tiempo y feliz noche. No, con mucho gusto, María Gabriela, con mucho gusto. Y vuelvo y te repito, me parece un tema muy interesante teniendo en cuenta el enfoque étnico y diferencial que ustedes quieren dar. Gracias, hasta luego.